Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas y gracias por atreveros a salir a la calle un día como hoy, que no es precisamente muy invitante para... Sí, a mí la lluvia me gusta, pero claro, a veces es incómoda para ciertas cosas. Bueno, pues nada, lo dicho, bienvenidos todos y muchas gracias por la asistencia. Hoy es la séptima charla de este ciclo de conferencias sobre la Kabbalah en el umbral de la era de Acuario, que es como lo llamé en su momento, porque la idea de todo el ciclo es presentar una versión innovadora de lo que es la Kabbalah, que esté a la hora de ese reloj cósmico que tenemos todos los habitantes del planeta, que es la precesión de los equinoccios, ¿no? Entonces ahora estamos en plena transición de una era a la siguiente, de la era de los peces a la era del aguador, lo digo con los nombres en español, ¿no? Piscis Acuario, que estáis más familiarizados. Bueno, pues el día de hoy es un tema que aparentemente es un poquito más sencillo, más, voy a decir superficial porque no lo es en absoluto, pero como de apariencia más sencilla en relación a otros temas que hemos tocado en meses anteriores que tenían como más profundidad, ¿no? Que es una leyenda que es muy popular en el mundo judío y sobre todo dentro del mundo de la Kabbalah, ¿no? Que es la leyenda de los 4 sabios que entran a un jardín y cada uno de ellos pues corre una suerte muy diferente, ¿no? El primero que entra, de nombre Ben Atzai, pues muere, entra al jardín y muere. El segundo que entra, de nombre Ben Somá, entra, sale y enloquece, o sea que sale después de haber perdido el juicio, ¿no? O la razón. El tercero, de nombre Elisha Ben Abuyá, entra al jardín, sale, pero sale convertido en un hereje. Es decir, empieza a difundir enseñanzas falsas, ¿no? Y luego el cuarto y último que entra es Rabbi Akiva, que es un personaje muy famoso y muy popular dentro del mundo judío y sobre todo dentro del mundo de la Kabbalah, del cual se dice que entró en paz y salió en paz, ¿no? Entró en paz y salió en paz. Lo cual es muy importante porque la palabra paz en hebreo se dice shalom. Esta palabra seguramente os suena, ¿no? Shalom. Que el significado primordial de esta palabra no es paz, es perfección, estar completo. Perfección, estar completo. Por lo tanto, comprendemos por qué Rabbi Akiva entró al jardín, salió y no sufrió ningún perjuicio, como en los 3 anteriores, ¿no? El primero muere, el segundo enloquece y el tercero apostata. ¿Y por qué le pasa esto a Rabbi Akiva? Pues porque él había alcanzado la integridad, la perfección. Pero perfección significa eso, integridad. Había desarrollado al máximo todo su recorrido por el árbol de la vida, con lo cual ya había agotado todas las experiencias posibles en este mundo material, se había emancipado del mundo material y por lo tanto ya estaba en condiciones de arrojar luz sobre el mundo material. Cuando digo mundo material me refiero a los 3 mundos donde todos estamos desarrollando nuestras vidas. El mundo del pensamiento, el mundo del sentimiento y el mundo físico, ¿no? En otro tipo de lenguaje, el plano mental, el plano astral y el plano físico, que en el árbol de la vida se corresponden con la tríada inferior, ¿eh? Ya sabéis, conocéis este diagrama. Esta sefira se llama Hod, que representa el mundo de la mente concreta, analítica. Esta otra sefira se llama Netzach, que representa el mundo de las emociones, el plano astral. Esta se llama Yesod, el fundamento. Bueno, Hod se traduce por esplendor, Netzach se suele traducir como victoria. Yo prefiero traducirla por continuidad, porque es lo que significa en realidad la raíz Netzach, continuidad en un proceso. Continuidad que acaba en la victoria, ¿no? Es como el guerrero que combate y va de fracaso en fracaso o de derrota en derrota hasta la victoria final, ¿no? Ese es el sentido que tiene la palabra victoria. Y luego Yesod, que significa el fundamento, es la región invisible del mundo físico, lo que se llama la región etérea, ¿no? Porque el mundo físico en el que todos estamos tiene como 2 regiones. Una que es perceptible con nuestros sentidos, que es lo sólido, lo líquido y lo gaseoso, y luego la región superior, que no es perceptible por los sentidos, que en la tradición esotérica se la llama así, la región etérea, ¿no? Bueno, entonces, para desarrollar todo lo que implica esta peripecia de los 4 sabios, hay 2 fuentes de información. Una va a ser lo que se cuenta. Yo os he hecho antes una especie de esbozo muy resumido de lo que le ocurre a cada uno de los 4 sabios.
Uno muere, el primero, el llamado así Ben-Atzai, el segundo enloquece, el llamado Ben-Somá, el tercero sale, pero convertido en un hereje, en un apóstata, porque empieza a difundir doctrinas erróneas, y por último, Rabbi Akiva, pues es el único que entra en paz y sale en paz. Entonces, para desvelar los misterios que esconde la historia de estos 4 sabios, tenemos 2 fuentes de información. Una es las peripecias que corren cada uno de esos, porque luego Rabbi Akiva hace un comentario relativo a cada uno de los 3 con 3 citas de la Torá, o del Tanaj, porque 2 citas son, bueno, en realidad son del Tanaj, por el sentido de que son 2 salmos y una cita de los proverbios. No sé si todos conocéis la diferencia entre Torá y Tanaj. Lo explico por si acaso. Bueno, el Torá es lo que conocemos en el mundo cristiano como Pentateuco. Son los 5 primeros libros de la Biblia, Torá, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego Tanaj, en realidad no es una palabra, es un acróstico, donde el sonido T viene de Torá, precisamente, el sonido N viene de Nevi'im, que son los profetas, de Naví, Naví es profeta, Nevi'im en plural son los profetas, ¿no? Y luego el sonido J final viene de Ketubim, que son los escritos. Ketubim empieza con sonido K, pero cuando esa letra, que es la letra Kaf, ocurre al final de una palabra, adquiere el sonido de J, por eso se dice Tanaj, ¿no? Entonces, cuando se dice Tanaj, se está diciendo, o nos estamos refiriendo a las 3 partes de la Biblia hebrea o judía, ¿no? Luego, la Biblia cristiana tiene un ordenamiento completamente diferente, ¿no? Aunque el Pentateuco es lo mismo, son los 5 primeros libros, tanto de la Biblia cristiana como de la Biblia hebrea. Bueno, entonces, para desarrollar todo el contenido, todos los misterios que están velados en la historia de estos 4 sabios, decía que teníamos 2 fuentes de información. Una va a ser los comentarios que hace Rabbi Akiva en relación a cada uno de estos 3 sabios, y la otra vía de información, y no menos importante, es lo que llamamos la gematría. La gematría, que todos sabéis en qué consiste, si no lo recuerdo. La gematría consiste simplemente en que en la lengua hebrea, como seguramente ya sabéis, está compuesta por 22 letras, que son todas ellas consonantes, no hay vocales, en el hebreo no hay vocales, y cada letra tiene asociado un número, de tal manera que toda palabra lleva asociada una cifra, que es la suma de los valores de las letras que componen esa palabra, y lógicamente toda frase lleva asociada también otra cifra. O sea, el hebreo es una lengua alfanumérica, hasta el punto de que la Kabbalah, de las muchas maneras que se puede definir la Kabbalah, una de ellas, por ejemplo, sería, la Kabbalah es un sistema teosófico en el sentido literal del término, teo, divino, sofía, sabiduría, es un sistema teosófico, o sea, una sabiduría divina que trata de descubrir los misterios ocultos en los textos de la Torá está escrita en hebreo, lógicamente, en relación a la condición humana y también al macrocosmos, pero los misterios del macrocosmos, del universo, solamente podemos acceder a ellos de manera correcta cuando previamente hemos entrado y hemos empezado a comprender los misterios del microcosmos, ¿no? De lo que somos, porque el macro se refleja íntegramente en el micro, ¿no? Conocéis eso de cómo es arriba es abajo, ese aforismo hermético, que se puede enunciar de muchas maneras, y una de las muchas maneras en que se puede enunciar es como es en el macro, en lo más grande también es en el micro. Hay una especie de relación fractálica. Bueno, entonces, para entender un poquito con más profundidad lo que es la gematría, yo tenía pensado dar 5 minutos o hacer 5 minutos de introducción a la, divulgación de la física cuántica, de un concepto muy particular de la física cuántica. Pero que no se asuste nadie de los que estáis aquí, sobre todo los que pensáis que sois de letras, en la creencia errónea de que no vais a entender nada, ¿eh? Aunque es verdad que la física cuántica para los propios físicos es un tema muy complicado. Hay una anécdota de uno de los padres de la física cuántica, un tal Niels Bohr, igual os suena a algunos, que es pues uno de los pioneros, que estaba en una clase, pues como imaginaos que yo soy Niels Bohr y vosotros sois estudiantes de física cuántica pero a alto nivel, ¿no? Y él estaba explicando en una pizarra durante un tiempo y en un momento dado se vuelve a los alumnos y les dice: ¿me han comprendido ustedes? Porque si me han comprendido es que yo no me he explicado bien.
Con eso es un poquito un chascarrillo, pero es un chascarrillo que tiene su miga, en el sentido de que la física cuántica es un tema realmente complicado. Pero bueno, lo que quiero explicaros es muy sencillo, que es lo siguiente. Una de las cualidades o características que tiene un sistema llamado así, un sistema cuántico, que por ejemplo puede ser un átomo de hidrógeno o un electrón, en fin, cualquier sistema físico que no sea descriptible con las leyes y los procedimientos propios de la física clásica, Newton, Maxwell, Galileo, en fin, todos los físicos antes de Max Planck y de Einstein, todo eso es física clásica, aunque la relatividad también forma parte de la física clásica, pero bueno, un sistema cuántico es aquel que no se puede describir con las leyes propias de la física clásica. Y una característica muy interesante de un sistema cuántico es que existe lo que se llama la superposición de estados. Es decir, en el mundo clásico, un objeto está en un sitio y no puede estar en otro. Por ejemplo, el planeta Venus está donde está y no puede estar dos veces en dos sitios diferentes. Eso es una característica propia de los sistemas que llamamos propios de la física clásica. Pero en el mundo cuántico las cosas ocurren de manera distinta. De forma que un electrón, por ejemplo, que es una partícula cuántica, no tiene una localización en el espacio determinada. Tampoco quiere decir que esté en dos sitios al mismo tiempo, sino que está distribuido por todo el espacio de acuerdo a una probabilidad. Hay regiones del espacio donde es más probable encontrar esa partícula cuántica que llamamos electrón y hay otras regiones del espacio donde es menos probable. Es decir, todo sistema cuántico se define mediante una ecuación matemática muy compleja que se llama función de onda. Y esa función de onda describe todos los estados posibles que puede adoptar el sistema cuántico. La función de onda describe todos los sistemas o los estados posibles que puede adoptar ese sistema cuántico. Y todos ellos coexisten, conviven, pero no conviven en un espacio físico, sino en un espacio matemático, virtual, de dimensión infinita, que se llama espacio de Hilbert. Eso ya es otro tema que no nos interesa ahora. Pero ocurre que cuando se hace una medida sobre ese sistema cuántico, todos los posibles estados se dice que colapsan, salvo uno, que es la medida que yo he obtenido. Esta es la idea fundamental de todo lo que os voy a decir sobre un sistema cuántico. Cuando mido un sistema, que lo llamamos así, cuántico, de todos los estados posibles de ese sistema, solamente obtengo una medida en relación a uno de ellos. Y todos los demás se dice que colapsan, o sea, se desvanecen. Bueno, hay otra interpretación que dice que todos los otros estados virtuales no es que colapsen, sino que abren otra línea de tiempo, que en realidad serían casi infinitas líneas de tiempo, y eso es lo que se llama la interpretación de los muchos mundos, porque la interpretación que os acabo de dar es lo que se dice la interpretación ortodoxa, o interpretación de Copenhague, en honor a este físico danés Niels Bohr que os he dicho antes. Bueno, ¿y a qué viene? ¿Qué relación tiene todo esto con la Cábala? Bueno, pues lo siguiente. Hay unas correspondencias muy interesantes entre los sistemas cuánticos y la Cábala, en el siguiente sentido. El equivalente a un sistema cuántico dentro de la Cábala, ¿qué sería? Pues es un texto en hebreo, por ejemplo, un versículo de la Torá, o una parte de un versículo de la Torá, o una frase escrita en hebreo de acuerdo a las reglas gramaticales de la lengua hebrea. Eso sería el equivalente a un sistema cuántico. ¿Y qué es el equivalente a la función de onda? ¿Qué es lo que describe un sistema cuántico? Pues en la Cábala el equivalente a la función de onda es un número sin dimensiones, un número adimensional. Ese número, lógicamente, es el valor de la palabra o la frase que la hemos tomado como referencia. Es decir, el equivalente a la función de onda no es nada más que una ecuación matemática muy compleja que describe todos los posibles sistemas o estados en los que se puede encontrar un determinado sistema cuántico. En el mundo de la Cábala eso es simplemente un texto en hebreo, que puede ser, como os digo, un versículo o una parte de un versículo o cualquier frase en hebreo correctamente escrita. Y el equivalente a la función de onda es el número de referencia de ese escrito. Y aquí ya empiezan lo que no es parecido, sino las diferencias. En el sentido siguiente, cuando yo refiero un número a una frase, es como si hiciera una medida sobre el sistema cuántico. Antes hemos dicho que cuando hago una medida, todos los estados virtuales colapsan, desaparecen, se desvanecen, salvo uno. Pero en el mundo de la Cábala no ocurre lo mismo. Cuando yo tengo un número, ese número se refiere
a muchos, un número indefinido de frases hebreas que participan todas ellas de la misma referencia numérica. Es decir, que todas ellas tienen el mismo valor numérico. Esto se entiende, ¿no? O sea que el equivalente a los estados superpuestos en el mundo de la Cábala no se desvanecen. Todos ellos tienen una vida y una presencia real. Y como todo se comprende mejor con ejemplos, pues voy a poner un ejemplo. Y el ejemplo de referencia va a ser una frase, bueno, una cita de la Torá que es Éxodo 24:15, que dice simplemente, y subió Moisés a la montaña. No nos interesa profundizar más. Y subió Moisés a la montaña. Lo voy a escribir para que os vayáis familiarizando con las letras hebreas y luego voy a explicar todos los signos que voy a poner, que son lógicamente letras hebreas, voy a explicar qué es cada cosa para que no os perdáis. En hebreo eso suena de la siguiente manera. Vayal Moshe el Jahar. Vayal, y subió, ¿quién? Moshe, Moisés, él hacia Jahar, la montaña. Esto se escribe de esta manera. Vayal Moshe el Jahar. Bueno, a ver, esta letra se llama Vav, es la conjunción copulativa. I. Esta letra se llama Yod y es la que me dice el género y el número del verbo. Esto significa que es la tercera persona del singular, masculino. Él va ya y subió él. Estas dos letras, Ayin, Lamed, forman parte de una raíz que es Alá, que suena así, Alá, tal cual, que significa subir. Solo que esta tercera letra de la raíz ha desaparecido. Entonces, esto significa y subió. Bueno, y aquí tengo pues el sujeto. ¿Quién subió? Moisés, Moshe. Esta letra se llama Mem, da lugar al sonido de la M. Esta letra se llama Shin. Cuando lleva un puntito aquí a la derecha, suena como SH, Moshe. Y esta letra se llama G. Cuando está a final de palabra, no se pronuncia. Entonces, esto es Vayal, Moshe, y subió Moisés. Y aquí tengo dos letras, una Aleph y una Lamed, que se pronuncia él, y que significa dirección. Y subió Moisés en dirección a, esto es él en dirección a dónde? Pues a la montaña. Aquí tengo una letra G, que es el artículo. En hebreo solamente hay un artículo, que es la letra G. Igual que en árabe, el único artículo que hay es al, ¿no? Conocéis, hay muchas palabras en español que se derivan del árabe y que empiezan por esa partícula al. Bueno, pues aquí es G, es el único artículo del hebreo, y luego tengo otra vez la letra G y una resh. Eso se pronuncia har, que es montaña. Montaña. ¿No? O sea que se entiende la frase, ¿verdad? No es tan difícil, ¿eh? O sea, seguro que en 3 meses o menos aprenderíais hebreo, pero vamos, sin ningún problema. Bueno, aprender hebreo, en realidad lo que aprenderíais es a leer hebreo, porque aprender hebreo es una tarea de toda la vida. Yo estoy todavía aprendiendo hebreo, porque lo que sé es poquito en relación a lo que se puede saber. Pero aprender a leer hebreo, es decir, a pronunciar correctamente los textos, eso con 2 meses, con un poquito de motivación y de dedicación, en 2 meses, 3 meses como mucho lo podéis conseguir. Bueno, entonces esto se lee así. Vaya al Moshe el Jahar, y subió Moisés a la montaña. Bueno, pues este sería nuestro sistema cuántico, ¿no? El equivalente al sistema cuántico. Y el equivalente a la función de onda, hemos dicho antes que sería el número que define esta frase. Y ese número no nos vamos a entretener sumando, ya las operaciones ya las traigo ya hechas de casa, y lo único que os pido es que me deis un voto de confianza de que las sumas, que no son nada complicadas, por otra parte, sumar números naturales muy sencillos, las sumas están todas bien hechas, ¿no? Bueno, pues el número de referencia, voy a ponerlo aquí, es 702. ¿No? 702. Bueno. ¿Y qué es 702? Bueno, pues 702 no es más que un patrón numérico que se puede referir a muchas palabras y a muchas frases, ¿no? Todas las cuales tienen en común que valen lo mismo, 702. Son los múltiples estados superpuestos
de frases hebreas que todas ellas coexisten y conviven, que ninguna de ellas colapsa, como pasa en la mecánica cuántica, ¿no? Cuando hago una medida sobre un sistema, todos los estados posibles colapsan menos aquel que yo he medido. La diferencia en Kabbalah es que cuando yo calculo el valor numérico de una frase y obtengo un número como este, todas las frases que tienen el mismo valor numérico siguen existiendo, siguen teniendo presencia real. Eso yo creo que es bastante sencillo de comprender, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver frases o palabras que todas ellas pertenecen a la misma familia numérica, porque en hebreo hay dos tipos de familia. La familia gramatical, que es la raíz a la que pertenece una palabra. Por ejemplo, la palabra Kabbalah, pertenece a la raíz Kuf Bet Lamed. Esto es una Kof, algunos dicen Kuf, yo prefiero llamarla Kof, Bet Lamed. Y estas tres letras, todas las palabras pertenecen a raíces trilíteras, de 3 letras, estas 3 letras transmiten la idea de recibir, ¿no? Kabbalah significa recepción. Entonces, a partir de esta raíz se derivan, entre otras palabras, por ejemplo, la palabra Kabbalah, ¿eh? O la palabra Mekubal. ¿Un Mekubal quién es? Pues es un cabalista, ¿no? Alguien que se dedica a la Kabbalah en sentido amplio, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con todas las palabras, que todas ellas se derivan de una raíz trilítera. Pero luego hay un tipo de raíz que ya no pertenece al mundo de las letras, sino que pertenece al mundo de los números. Porque toda palabra y toda frase tiene un valor numérico. Y ese valor numérico es el denominador común de muchas otras palabras, muchas otras frases que tienen también el mismo valor numérico. Es tan sencillo como eso, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver algunas palabras y alguna que otra frase que pertenecen a la familia numérica definida por el 702. Y vais a ver que todas ellas interaccionan entre sí de tal manera que cada una contribuye a aclarar el significado de todas las demás. La frase de referencia es así, es muy simple, ¿eh? No tiene ningún concepto abstracto, metafísico, ni nada. Es la descripción de un hecho que cada cual podría ver, ¿no? Imaginaos en el episodio del Sinaí, cuando están todos los Bené Israel, los hijos de Israel, acampados en las laderas del monte Sinaí, y todos ellos verían cómo Moisés sube a la montaña. Es decir, cada uno de nosotros podría tener una percepción sensorial de ese hecho. Y Moisés subió a la montaña. Bueno, entonces, la primera palabra que vamos a ver, que tiene ese mismo valor numérico, es una palabra muy conocida, que es Shabbat. Shabbat. ¿Eh? Bueno, voy a poner valores en los signos vocálicos para que sepáis que, además de las letras, a partir de un cierto momento, en la segunda mitad del primer milenio, hubo un grupo de eruditos gramáticos que se llaman los masoretas, que se inventaron todo un sistema de vocalización de los textos hebreos, ¿no? Pero bueno, y son estos signos que alguno que otro aparecerá por ahí. Esto es un valor vocálico de A, esto se llama Kametz, esto se llama Patach, vale también el sonido vocálico, o equivale al sonido vocálico de la A. Y este puntito que hay dentro de la B indica que la letra B se tiene que pronunciar doble, ¿eh? No es Shabbat ni Shabbat, sino Shabbat, ¿no? Bueno, eso en realidad no tiene demasiada importancia. ¿Y Shabbat qué significa? Pues significa sábado. Sábado. ¿Y qué es el sábado? Dentro del mundo judío, ¿qué es el sábado? Pues el día de descanso. Hay 6 días, el sábado empieza el viernes por la noche, cuando se empiezan a ver los 3 primeros puntos luminosos en el cielo, cuando el sol se ha ocultado y ya hay poca presencia de luz solar en la atmósfera, y en un momento dado son perceptibles las 3 primeras estrellas de la noche, lo cual es un signo o un símbolo de algo muy interesante, porque esas 3 estrellas que se ven en el cielo representan los 3 sefirot de la tríada superior, ¿eh? Y todo lo que ocurre en el cielo se refleja en la tierra. Sabéis que las 3 pirámides de Giza, que se llama, de Keops, Kefren y Miquerinos, reproducen en el suelo la disposición de las 3 estrellas del cinturón de Orión, ¿no? Eso más o menos lo sabéis, ¿no? Es decir, de antiguo se sabe que cuando se construían templos
Un templo pues, es un lugar sagrado, ¿no? Una edificación sagrada, dedicada a lo trascendente, a la energía espiritual, a lo divino, ¿no? Pues se construyen muchas veces los templos de tal manera que cuando se unen los puntos de todos los lugares sagrados, se reproducen las constelaciones que aparecen en el cielo, ¿eh? Eso se ha estudiado y se ha visto muchas veces que determinadas redes que se pueden formar uniendo puntos donde hay o había, y luego se han ido construyendo otros templos de distintas confesiones religiosas, siempre se reproduce una misma constelación que hay en el cielo, ¿no? Bueno, ese hecho que ocurre en el mundo judío de que cuando se ven las 3 primeras estrellas empieza ya el nuevo día, tiene ese significado. Las 3 estrellas se corresponden con las 3 sefirot superiores, Keter, Jochma, Binah, la voluntad, el amor y la sabiduría, y esas 3 sefirot se reflejan en el mundo terrestre en otras 3 sefirot, que son las que antes hemos dicho, Hod, Netzach, Yesod. Y entre medias está la tríada intermedia, que es el elemento que recibe energía del mundo espiritual y la proyecta al mundo material. Recibe energía del mundo espiritual y la proyecta al mundo material. Es una labor de redención de la materia en la que efectúa esa tríada intermedia, recibiendo energía espiritual de lo alto y transmitiéndola a los planos más inferiores. Bueno, eso así no me voy a extender más en ello, pero que sepáis que esa costumbre de empezar el día cuando son perceptibles los 3 primeros puntos luminosos en el cielo tiene esa interpretación simbólica, ¿no? Bueno, entonces, el Shabbat es ese día de la semana donde cesan las actividades mundanas y se dedica, todo lo que ocurre en ese día se dedica a la relación con la divinidad, al mundo espiritual. Pero eso es el símbolo a escala reducida de otra realidad que tiene lugar a mayor escala, que es el intervalo que hay entre una vida y la siguiente. Porque los 6 días de la semana se corresponden como todo el recorrido de una única vida. Y esa vida, cuando acaba, pues, ¿qué ocurre? Pues el alma encarnada que ha vivido durante X años esa vida, retorna a su fuente. En la Kabbalah, al alma encarnada la llamamos Nefesh, y el alma fuente de la Nefesh la llamamos Neshama. Y a la relación que hay permanentemente entre la Neshama y la Nefesh la llamamos Ruach, viento. Un viento que desciende y purifica aquello sobre lo cual incide, en ese movimiento de descenso. Entonces, una persona nace, vive su vida, muere, y su alma encarnada retorna a la fuente de la que provino. Y ese intervalo entre una vida y la siguiente es el significado esotérico y espiritual de lo que es el sábado, el Shabbat, que se corresponde completamente con lo que en el mundo del budismo tibetano se llama el Todol, Bardo Todol. El Bardo Todol es literalmente la liberación mediante la audición en el estado intermedio. La liberación mediante la audición en el estado intermedio. ¿Cuál es el estado intermedio? Pues el estado que hay entre una vida y la siguiente. ¿Y por qué la liberación mediante la audición? Porque se supone que durante el transcurso de la vida, si yo soy capaz de oír la voz que continuamente me está hablando desde mi fuente espiritual, yo me libero en vida y hago en vida lo que de otra manera tendría que hacer de manera forzosa después de la muerte. Es decir, la clave de la evolución humana está en hacer en vida de manera libre, consciente y voluntaria lo que de manera forzada por una ley frente a la cual no tenemos ninguna escapatoria, tendremos que hacer una vez que hayamos experimentado esto que llamamos la muerte. Entonces, el Shabbat, como veis, tiene que ver con lo que le ocurre a Moisés cuando sube la montaña. Subir a la montaña es una manera alegórica de indicar una elevación en el estado de conciencia. Aparte del gesto físico, que todos lo hemos hecho en algún momento de subir a una montaña, simbólicamente ese gesto reproduce un acontecimiento espiritual interno, que es elevar nuestro nivel de conciencia. Porque cada vez que subimos a una montaña vamos aumentando de cota y vamos viendo más cosas. En la cota 100 vemos cosas que a pie del monte no se pueden ver. Y si subo a la cota 500 más, y a la 1000 más, ¿no? Y cuanto más alto suba, más cosas veo. Imaginaos que el aire que voy respirando va aumentando en su calidad a medida que voy ascendiendo. Voy respirando aire más vital. E imaginaos también que
esa montaña a la que yo voy subiendo es una montaña mágica que solamente permite que suban por esa montaña cuerpos que estén con el mismo grado de refinamiento que la sustancia de la cual la montaña está constituida. Es decir, con eso os estoy diciendo de manera muy resumida los tres propósitos que tiene eso que llamamos la reencarnación. Primero, el refinamiento de los cuerpos. Segundo, la expansión de la conciencia. Expansión de la conciencia significa subir, 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 de manera que yo veo más, veo cosas. Puedo establecer relaciones entre cosas que veo, en la cota 500 veo cosas que en la cota 200 no veía, ¿no? O veía de manera desconectada. Al subir de altura puedo encontrar conexiones entre elementos de la realidad que antes me parecían que estaban desconectados entre sí. Eso se le llama de otra manera elevar el nivel de conciencia, que es otro de los objetivos que tiene esto que llamamos la reencarnación. Y el tercer objetivo se le puede designar con la expresión la intensificación de la vivencia. Intensificación de la vivencia, que sería lo mismo que respirar aire cada vez más puro. Fijaos que son dos cosas distintas. A medida que voy subiendo a la montaña, veo más cosas y respiro aire más vital, más puro. El ver más cosas es elevar la conciencia. Y el respirar un aire más puro es intensificar la vivencia. Porque en la cumbre de la montaña hay una presencia espiritual que en realidad es mi identidad verdadera, que continuamente me está enviando esas dos formas de energía espiritual. La conciencia y la vida. Elevar la conciencia y intensificar la vivencia. Ese es el simbolismo que tiene el acto sencillo de subir a una montaña. Bueno, pues ya veis un poquito cuál es el mensaje que hay oculto en la frase y Moisés subió a la montaña. Es como ir a la fuente espiritual a la que todos vamos después de experimentar la muerte. Pero si yo experimento la muerte en vida, es decir, hago en vida de manera libre, consciente y voluntaria lo que de otra manera tendría que hacer de manera forzosa, entonces estoy haciendo el trabajo que tendría que hacer después de la muerte, pero lo estoy haciendo mientras esté vivo y pueda tener opción a actuar de una manera o actuar de otra. De tal forma que cuando llegue la muerte, porque inevitablemente a todos nos llegará esa experiencia final, que es la muerte, ya tendré el trabajo prácticamente hecho, ¿no? Entonces el ascenso a la fuente va a ser mucho más rápido, veloz y sin los sufrimientos que conlleva el hecho de tener que desapegarme a la fuerza de todos los apegos que todavía tengo si la muerte me pilla con todo un bagaje de apegos materiales que después de esa experiencia de la muerte física inevitablemente se me van a quitar de las manos, como si dijéramos, porque es la propia alma la que me está atrayendo, la que me está succionando, ¿no? Y todos los apegos que tengan, o todos los erróneos estados de percepción, que es la mejor manera de llamar a los apegos, erróneos estados de percepción, es decir, yo me identifico con lo que yo no soy. Me identifico con un pensamiento, con un sentimiento o con cualquier imagen mental que tenga. Bueno, entonces ya tenemos un ejemplo. El número 702, en su familia de números está el gesto sencillo de que Moisés o X, cualquier persona podía ocupar el lugar de Moisés, sube a la montaña, por lo tanto eleva su nivel de conciencia. Bueno, pues eso es el Shabbat. Otro ejemplo, todos habéis oído hablar del Tikkun Olam. Tikkun Olam. Tikkun, lo voy a escribir y luego lo explico. Tikkun Olam. Tikkun significa rectificación. Esto es Tikkun, esto es una Taf, sonido de T, una Kof, sonido de K, esto es una Vav, que suena como una vocal U, esto es una Nun, Sofit se dice, suena como N, Tikkun. Lo voy a transcribir en letras latinas para que se vea. Y esto es Olam. Olam significa mundo. Esto es una Ayin, esto es una Vav, pero aquí, cuando la Vav tiene un puntito dentro, suena como U, y cuando la Vav tiene un puntito arriba, suena como O. Entonces esto es Olam. Una Lamed, que es la L, y la Mem final, que se llama así Mem Sofit, es el sonido MKI. Bueno, entonces, ¿qué significa Tikkun Olam? La rectificación del mundo. Pero también significa la rectificación del mundo interior, ¿no? Porque el mundo se puede entender en el sentido macro o en el sentido micro.
Aquí nos vamos a referir sobre todo al sentido micro, porque todos tenemos un mundo interno que tenemos que rectificar. ¿En qué consiste esa rectificación? Pues consiste en eliminar el estado de amnesia en el que el alma encarnada se encuentra en relación a su fuente. Porque cuando encarnamos, cuando el alma se reviste de una sustancia mental primero, luego de una sustancia emocional o astral, después de una sustancia etérea y finalmente esos tres cuerpos que son el fruto de la actividad creadora del alma se conectan con el cuarto y último, que es el único que debemos a nuestros progenitores biológicos, ¿no? Nada más que este cuerpo que podemos ver y tocar. Entonces, esa alma encarnada, por lo general, entra en estado de amnesia transitoria en relación a su fuente. Y el sistema que llamamos reencarnaciones, que en hebreo se dice Gilgulim, Gilgulim son rotaciones, literalmente, Gilgulim significa eso, rotaciones, pues ese sistema de rotaciones tiene como objetivo el despertar de manera progresiva y gradual al recuerdo de nuestra fuente. Ese es el objetivo que tiene el sistema de reencarnaciones. Hacer que cada vez las distintas personalidades del alma que se van sucediendo en la historia del alma vayan entrando cada vez más en recuerdo de cuál es su fuente y descubran el camino que les va a conducir a la fuente de la que proviene. Eso es lo que significa el tikkun, que es la rectificación del estado de somnolencia espiritual en el que las almas se encuentran. Bueno, pues, ¿qué ocurre con Tikkun Olam? Pues que también vale 702. También vibra en la frecuencia 702, es decir, es una expresión que pertenece a la misma familia a la que pertenece la palabra Shabbat y a la que pertenece esta frase que hemos tomado como referencia inicial, y subió Moisés a la montaña. Vais viendo que todos los miembros de esa misma familia tienen algo en común, tienen un aire de familia, como ocurre con las familias por razones genéticas, ¿no? Tienen un aire de familia, como decimos. Bueno, pues todas las palabras o frases que pertenecen a la misma familia numérica tienen un aire de familia. Hay algo que las conecta entre sí. Y hasta ahora lo estamos viendo. Y vamos a poner otro ejemplo. Bueno, dos más. El siguiente ejemplo va a ser una afirmación en relación a lo que yo soy. Y sería lo siguiente. Yo soy la luz y la vida que proviene del nombre. Yo soy la luz y la vida que proviene del nombre. En hebreo sería Anoji. Anoji es una de las dos maneras en que se puede decir yo. Yo se puede decir Ani o Anoji. Entonces, Anoji, Haor vejajai, Or es luz, Haor, Ha es el artículo, Anoji, Haor ve, esa ve es la conjunción copulativa, Ha-Jai, Ha es el artículo de nuevo, Jai la vida, Anoji, Haor Vejajai, Mi Shem. Ese sonido de M proviene de una preposición inseparable que es la letra M, que significa procedente de. Y Shem, una Shin y una Me, luego lo voy a escribir entero, significa el nombre. Y no hay nada más importante prácticamente dentro del universo del hebreo que el nombre. Porque el nombre es lo que nos define. No es el nombre que todos tenemos, que nos lo ponen nuestros padres, ¿no? Sin saber nosotros nada, porque no estamos en condiciones de saber, ni de decir, no me gusta que me llaméis fulanito, quiero otro nombre. No, pues no, todos nos encontramos cuando vamos creciendo con el nombre que nos han puesto. Bueno, pues ese es el que vamos a llevar durante toda la vida. Pero ese no es el nombre real de nuestra identidad real. Todos tenemos un nombre real que es una vibración que no se puede pronunciar con nuestro sistema de pronunciar sonidos, porque pertenece a un mundo espiritual. Entonces, en ese nombre espiritual está contenida toda la realidad que yo soy. Está contenido el misterio de mi destino, en el nombre. En el nombre. Entonces, la frase que os he dicho tiene un sentido pues, muy grande, ¿no? Yo soy la luz y la vida, Anoji, Haor Vejajai, Mi Shem. Lo voy a escribir de la siguiente manera. A ver si soy capaz de no torcerme como normalmente hago cuando escribo. Anoji, Haor, Vejajai, Mi Shem. Esto es Anoji. Voy a poner la transcripción en letras latinas. Anoji, Haor,
vejajai, Jaor es la luz, vejajai mi Shem. Anoji, yo soy. La luz, Jaor, está Aleph, está Vav y está Resh, es luz, está el artículo. Anoji, Jaor, ve, esto es una Vav que es mejor escribirla así. Vejajai, este es el artículo de nuevo, G es una Het, esto es una Yod, que es vida. Yo soy la luz y la vida, mi. Esta es una letra men que puesta al principio de una palabra significa procedente de. ¿De dónde procede la luz y la vida? Del nombre, Yishem. O sea, procede de mi identidad espiritual. Entonces, se entiende la frase, ¿verdad? Yo soy, la podéis memorizar e incluso hasta repetirla en algún momento, como una especie de mantra, ¿no? Para inducir elevados estados de conciencia, ¿no? Además, lo decís en hebreo, que es una lengua sagrada y por lo tanto las frases pronunciadas en hebreo, sabiendo lo que se pronuncia, claro, no se trata de emitir sonidos sin saber qué tipo de sonidos o qué significa el sonido que estás pronunciando, ¿no? Sino con plena conciencia de lo que estoy diciendo. Anoji, yo, Haor, la luz, Vejajai, y la vida, Mi Shem, que provienen del nombre. Anoji, Haor, Vejajai, Mi Shem. Suena bien, ¿verdad? Y tiene efectos. Ahora estamos aquí en un ambiente un poco así, digamos, mundano, ¿no? Bueno, mundano, pero hablando de cosas no mundanas, pero que no es el que tendríamos si estamos en silencio, en estado de meditación, ¿no? Respirando suavemente y todo eso. Pero la frase tiene un significado importante porque está definiendo quién es el yo. ¿Quién soy yo? Pues yo soy luz y vida. ¿Qué es luz? Conciencia. Vida, ¿qué es? Espíritu. La luz es el símbolo de la conciencia y la vida es el símbolo del espíritu. El espíritu es el primer aspecto de la trinidad humana. La conciencia o la luz es el segundo aspecto, el alma, ¿no? Espíritu, alma, cuerpo. Entonces aquí estoy diciendo que yo soy la luz, la conciencia en su máximo grado de expansión y la vida, la intensidad de la potencia del espíritu en su máximo grado de manifestación, que provienen del nombre, pero el nombre es mi identidad real. Yo soy el escalador que sube la montaña, igual que aquí tengo y subió Moisés a la montaña, yo soy Moisés, cada uno de nosotros es ese Moisés que sube al monte Sinaí para entrevistarse con la presencia espiritual que le va a revelar el misterio de su destino, que le va a revelar su nombre, verlo así, de esta manera, ¿no? Ese episodio de la Biblia. Bueno, pues aquí tenéis otra frase que, curiosamente, lo digo entre comillas, vale también 702. Si se hace la suma de todos los valores de esas letras, resulta que obtenemos el mismo número. O sea que esta frase pertenece a la misma familia que la frase que me dice que Moisés subió la montaña. Moisés es cualquiera de nosotros, o puede ser cualquiera de nosotros, o la misma familia a la que pertenece el concepto del sábado, el Shabbat, es decir, ese intervalo entre una vida y la siguiente, o ese intervalo entre 2 semanas de 6 días, donde se supone que vamos a dedicar ese tiempo a las cosas del espíritu. Vamos a desconectar con los temas mundanos, que es como se concibe el Shabbat dentro del mundo judío, pero que eso tiene un valor universal, ¿no? Lo importante es hacer de los 6 días de la semana, hacer un sábado. Hacer de los 6 días de la semana un sábado, en el sentido de que lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, simbólicamente estoy en conexión con mi presencia divina. Estoy en conexión con mi fuente. Es como si hubiera convertido todos los días de la semana en un sábado. Estoy permanentemente en presencia de mi yo superior. Y me voy identificando con ese yo superior. De tal manera que cuando llegue la muerte, pues el camino hacia el yo superior prácticamente ya lo tengo hecho. No voy a experimentar nada de lo que se experimenta cuando la muerte nos pilla con cantidad de apegos como bagaje, ¿no? Esos apegos hay que desapegarse de ellos forzosamente, porque al yo superior no podemos llegar con el más mínimo apego. Por nimio que nos parezca, todos los apegos, es decir, todos los erróneos estados de percepción se tienen que eliminar antes de alcanzar a identificarnos con la fuente de la que provenimos y a la que retornaremos, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis otro ejemplo. Y voy a poner uno más,
ya para acabar, que es el siguiente. Y este ejemplo es interesante porque se refiere precisamente al carácter alfanumérico de la lengua hebrea. En español es las palabras y los números. Las palabras y los números. Es decir, Hadebarim ve Hamisparim. En hebreo palabra es davar, davar. Y número es mispar. Y si yo digo las palabras y los números, estoy diciendo Hadebarim ve Hamisparim. Suena bonito, ¿verdad? Hadebarim ve Hamisparim. Esto se escribe de la siguiente manera. Hadebarim ve Hamisparim. Bueno, esto aquí tiene que haber una separación. Es una letra P. Hamisparim. Estos son las palabras Hadebarim. Palabra es esto de aquí, nada más. Davar. Dalet, bet, resh. Davar. Este es el artículo y este es el plural. El plural acaba en yod, mem, sofit. Las palabras. Y los números. Porque número es mispar. Esta mem, esto es una letra que se llama samej, esto es una p y esto es una resh. Esto es número, mispar. Y es la misma estructura. Delante del número tengo el artículo y al final tengo la terminación característica del plural masculino, que acaba en una yod y una mem sofit. Entonces estoy ahí, eso que he puesto es las palabras y los números. Así se define la Kabbalah. ¿Qué es la Kabbalah? Pues un sistema altamente ordenado, organizado y estructurado de palabras y números. Un sistema altamente organizado, estructurado y ordenado, o sea, con muy baja entropía. Introduzco aquí de nuevo un concepto físico que es muy sencillo. Bueno, es muy complejo, pero al mismo tiempo muy sencillo. La entropía es una magnitud muy importante, tanto en la física clásica como en la cuántica, que me da una medida del grado de desorden que tiene un sistema. Y también del grado de energía disponible que tiene un sistema. Por ejemplo, imaginaos que ahora todos los que estáis aquí, en vez de estar escuchándome, os reunís en grupitos de 2 o de 3 y empezáis a hablar todos, en voz alta. Y yo sigo hablando. Ese sistema tendría mucha entropía, mucho desorden. O sea, tendría muy poca energía útil para un objetivo, que es pues, que yo me haga entender por vosotros y que vosotros me escuchéis, si ocurriera tal cosa. Eso sería un sistema muy entrópico, con mucho desorden, con mucho ruido, con poca energía disponible. Pero si no ocurre eso, que es lo que está pasando ahora mismo, todos estáis escuchando, yo estoy esforzándome en transmitir lo que tenga que decir de la mejor manera posible, eso es un sistema ordenado, muy ordenado, con mucha energía disponible. ¿Disponible para qué? Pues para que vosotros me escuchéis y para que yo me exprese. Y los dos aprendemos, porque no hay mejor forma de aprender que haciendo el esfuerzo de explicar algo a un grupo de gente. Eso sería un sistema de muy baja entropía. Bueno, pues la lengua hebrea es un sistema de muy baja entropía, con un grandísimo grado de orden interno, de palabras y de números, por lo que ya vimos antes, porque todas las letras son números, por lo tanto, todas las palabras y todas las frases son números, toda la Torah es un conjunto de números. Entonces, en todo ese grandioso sistema que es la Torah, existen muchísimos patrones numéricos, cada uno de los cuales tiene su propia familia, y entre los miembros de la misma familia hay una interrelación que contribuye a esclarecer el sentido oculto y profundo de cada uno de esos miembros de la familia, que es lo que estamos haciendo con este ejemplo, si os dais cuenta, ¿no? Bueno, pues, si yo digo esto, las palabras y los números, y luego busco, calculo su número, el valor numérico, pues me encuentro con que vale también 702. Esto no es casualidad, obviamente. Es otro miembro de la familia que me indica que las palabras y los números tienen mucho que ver con todo lo que significan todas estas palabras. Fijaos que hemos empezado de un versículo de la Torá que representa una escena perfectamente normal. En vez de Moisés, imaginaos cualquier persona, cualquiera de vosotros. Y en vez de la montaña del Sinaí, pues cualquier montaña, ¿no? Fulanito subiendo a la montaña. Bueno, pues ese gesto, fulanito o fulanita subiendo a la montaña, es un icono, o sea, una escena natural de algo sobrenatural, espiritual, que es la elevación de la conciencia, en los términos en los que antes os he dicho, ¿no? Bueno, pues esto
como ejemplo de cómo funciona la Kabbalah, cómo funciona la gematría. Cuando calculo el valor numérico de una frase o de una palabra, lo que estoy haciendo es localizar la familia numérica a la que pertenece esa palabra. Es lo que estoy haciendo, ¿no? Y todos los miembros de una familia, como hemos visto en este ejemplo, tienen una relación entre todos ellos. Bueno, pues vamos a seguir. Voy a... Sí. ¿Perdón? Mi Shem. Mi no es nombre, es procedente de. La palabra, ya lo borra, pero bueno, lo escribo aquí ahora. Bueno, voy a borrar algo más. Shem es el nombre. Y mi Shem es procedente del nombre. Procedente del nombre. Eso es mi Shem. O sea, lo vuelvo a poner aquí. Shem es el nombre. Y si yo pongo la letra Mim delante, eso significa procedente de. Mi Shem procede del nombre, ¿no? La luz y la vida proceden del nombre. Haor Behahai Mi Shem. A ver si encontráis acomodo por ahí. Bueno. Entonces ahora vamos a volver a nuestra historia de los 4 sabios. Y lo que voy a hacer es escribir los nombres de los 4 sabios aquí en una columna. El primero se llamaba Ben Azai. Voy a poner aquí un guión alto que se llama Makef, que se utiliza cuando yo quiero decir que 2 palabras están íntimamente relacionadas la una con la otra, ¿no? Entonces, Ben Azai, se escribe así, Ben Azai, y voy a poner ya el valor numérico de cada uno de estos nombres, ¿no? En el caso de Ben Azai es 140. El siguiente sabio, bueno, este es el que muere en el Pardés, en el jardín. El siguiente sabio se llama Ben Zoma, cuyo valor numérico es 106, y este es el que enloquece. No muere, pero enloquece. Bueno, el siguiente se llama Ben Abuyá. Fijaos que, y esto luego vamos a ver que tiene un gran significado, que todos ellos empiezan con la partícula Ben. Ben significa hijo. Fijaos que cada sabio se define como hijo de su padre. En realidad no sabemos el nombre de estos personajes, porque los identificamos como hijo de Ben Azai. El padre de este sabio se llamaba así, Azai. Ben Zoma, el padre se llamaba Zoma. Y este es lo mismo, Ben Abuyá. Abuyá se escribe de esta manera. Creo que es una alef al final. A ver, aquí voy a tener que hacer uso de Ben Zoma acaba en alef. Ya sabía yo que no era así. Ben Zoma no acaba en G, acaba en una alef. Ben Zoma. Y Ben Abuyá sí que acaba en una G. Ben Zoma, o sea, Ben Azai, primero, 140. 140 es la familia numérica a la que pertenece ese personaje llamado así, Ben Azai. 106 es lo mismo en relación a este otro personaje, Ben Zoma. Y Ben Abuyá, pues es otro nombre, hijo de Abuyá. De este también la tradición nos ha conservado el nombre, que es Elisha Ben Abuyá. Pero bueno, nos sirve con esta denominación. Y este vale 76. Y luego el siguiente ya no se le denomina como hijo de, sino que se le denomina como Rabí Akiva. Rabí Akiva. Que se escribe así. Y el valor numérico es un valor muy interesante, que es 395. Bueno, entonces vamos a empezar a ver y a descubrir cosas interesantes simplemente fijándonos en los nombres de estos 4 personajes. Una característica es la que os he dicho antes, ¿no? Los 3 primeros se identifican como hijo de, mientras que el último, Rabí Akiva, no se le identifica por ser hijo de, sino que se le
identifica por su nombre, Rabí Akiva. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa lo siguiente. Cuando alguien se identifica como hijo de, se está diciendo que esa persona todavía está sujeta a la rueda de los renacimientos sucesivos. Es hijo de su padre y de su madre, pero fijaos, la madre no se menciona. Luego veremos cuál es el primer caso en el cual un sabio de Israel se identifica como hijo de fulanito e hijo de fulanita. ¿Quién creéis que puede ser ese primer sabio de Israel, que es la primera vez que se le identifica como hijo de su padre e hijo de su madre? Jesús. Yehoshua ben Yosef u ben Miriam. Ben Yosef, hijo de José e hijo de María. Y eso no es casualidad. El primer sabio de Israel que pasa a la historia como hijo del padre y de la madre es Yehoshua, Jesús. Veremos la gran importancia que tiene eso. Pero bueno, quedémonos por ahora con estos tres primeros sabios que son hijo de Asaí, hijo de Zomá e hijo de Abuyá. Y como os digo, representan estadios sucesivos del proceso de renacimiento de cualquier ser humano, que culminan ¿en quién? Culminan en Rabí Akiva. ¿Por qué? Porque Rabí Akiva lo que lo identifica, aparte de su identificación verbal, Rabí Akiva, lo que identifica a este rabino, rabí es lo mismo que rabino, es el número, 395. Y 395 es la referencia común a toda una familia de palabras o de frases entre las cuales se encuentra la palabra Neshama. Neshama, que la voy a escribir aquí debajo. Y Neshama, ¿qué es? Esto se translitera de esta manera. Neshama es el alma, alguien ha dicho por ahí, el alma, pero no el alma encarnada. O sea, no es el alma sujeta a las limitaciones que le impone la materia de los vehículos a través de los cuales toda alma encarnada se tiene que manifestar. La sustancia mental, la sustancia emocional y la sustancia física. Sino el alma libre de todo tipo de limitación. El alma que ve la realidad tal cual es, que no introduce ninguna distorsión en la percepción de la realidad. Eso es la Neshama. Entonces, no es casualidad que Rabí Akiva, su valor numérico coincida con su alma. Es decir, ¿quién es Rabí Akiva? Se dice, aquel que entra en paz y sale en paz. Entrar en paz es entrar en estado de shalom. Paz es shalom. Pero shalom significa íntegro, perfecto, completo. Mientras que estos otros tres sabios, ninguno de ellos está completo, no está íntegro, está camino de. Y luego veremos que el momento en que se encuentra cada uno de esos tres no es el mismo. El más avanzado de todos es aquel que muere en el Pardés. Porque todo esto ocurre en ese recinto sagrado que se llama Pardés, que no es una palabra hebrea, es una palabra de origen persa, que en su origen es algo así como Pairidaesa, que en el persa antiguo significa un recinto cerrado, un jardín cerrado, o sea, apartado del mundo. Un lugar apartado del mundo donde se supone que tiene lugar la revelación de los misterios. Eso es un jardín sagrado, un pardés. La palabra pardés da lugar a la palabra paradiso o paraíso, que se identifica luego con el jardín del Edén, Gan Eden. Bueno, entonces, ninguno de estos tres sabios estaba en su perfección, había alcanzado la perfección, pero todos están en camino de. Y el que está más avanzado de los tres es aquel que muere en el jardín cerrado, porque si muere en el jardín cerrado, nacerá en el jardín cerrado. Todos nacemos allí donde hemos muerto. Eso no hay que tomarlo en el sentido literal, ¿no? Uno puede morir en Australia y nacer en España, o al revés. Sí. Cuando se dice todos nacemos donde morimos, se quiere decir en el fondo que todos emprendemos el camino de una nueva vida allí justo donde la dejamos. Y si el primer sabio es el que entra y no sale, claro, los tres otros sabios entran y salen, pero de manera diferente. El primer sabio, Ben Asaí,
entra y no sale porque se muere. Superficialmente uno podría pensar, oh, pues vaya destino tan horrible, ¿no? Entrar y morir, ¿no? Al revés, es un destino maravilloso. De hecho, cuando Rabí Akiva hace un comentario de cada uno de estos tres sabios, y esto aparece en una parte del Talmud, en la Mishnah concretamente, que es la parte más importante del Talmud, hay un texto donde Rabí Akiva hace un comentario sobre cada uno de los tres sabios. Y cuando comenta a Ben Azai, dice, bueno, cita un salmo, que lo tengo por aquí, y no quiero equivocarme en la cita, que es el Salmo 116, versículo 15, ¿no? Y dice, valioso es, o valiosa, femenino, valiosa es a los ojos de Yahvé la muerte de sus santos, ¿no? Valiosa es a los ojos de Yahvé la muerte de sus santos. Ahí hay un mensaje implícito, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando muere alguien en estado de santidad, eso significa que esa muerte ocurre en el momento en que ese ser ya está encaminado hacia su fuente, ¿eh? No es lo mismo morir en estado de santidad que morir en estado de no santidad. Quien muere en estado de no santidad, pues en el trayecto que va a tener que recorrer hasta la fuente, va a tener que desapegarse forzosamente de todos los apegos, de todos los erróneos estados de percepción que se lleva a la otra vida, ¿no? Pero quien muere en estado de santidad ya está en un grado muy avanzado, porque hay muchos grados de santidad, ¿no? La santidad es algo que se va consiguiendo progresivamente, igual que la experiencia en cualquier campo mundano, lo que sea, se va adquiriendo progresivamente. Lo mismo pasa con la santidad. ¿Qué significa morir en santidad? Por eso, significa estar ya en camino hacia la fuente, en vida. Entonces, te mueres ya de camino hacia la fuente, con lo cual, una vez que has experimentado la muerte, no es que te hayas muerto, sino que has experimentado la muerte, el camino hacia tu santidad, tu santo, tu yo superior, pues es un camino mucho más fácil de recorrer que el camino que tiene que recorrer aquel que muere en estado de no santidad. Esto se entiende, ¿verdad? Por eso, cuando Rabí Akiva comenta el destino del primer sabio, Ben Azai dice eso, o sea, cita un salmo, el que os he dicho antes, 107, 6, creo que era, 116, 15, es que ese es otro que luego veremos, 116, 15, que dice eso, valioso es a los ojos de Yahvé la muerte de sus santos. Y como añadido, no voy a escribir ya más frases para que no os saturéis con frases hebreas. El valor numérico de ese salmo es 1062. De nuevo os digo que me deis el crédito de que los números y los cálculos están bien hechos, están comprobados y requete comprobados. Y hay varias frases que vibran en la misma frecuencia, que es interesante conocer algunas de ellas. Por ejemplo, una de ellas dice, la verdad de la Torá. Ha'emet, ha'emet, ha'torá. Emet es verdad. Torá, pues Torá, la ley, ¿no? Todos los 5 primeros libros de la Biblia. La ley o la instrucción. Se confunde, bueno, se llama Torá, ley a la Torá, porque cuando se tradujo al griego, en vez de Torá se tradujo la palabra nomos. Y en griego nomos es ley, norma, ¿no? Entonces, por eso se adquirió la costumbre de llamar a la Torá la ley. Pero Torá en hebreo es más instrucción que ley. Pero bueno, eso tampoco tiene mayor importancia. Pero fijaos, la frase esta, la verdad de la Torá, Ha'emet HaTorá. Es decir, aquel que muere en estado de santidad está ya empezando a participar de la verdad de la Torá. Eso dicho así es simplemente una declaración, ¿no? Pero dicho en hebreo es una declaración que está corroborada matemáticamente. Es como si dijéramos un teorema cabalístico, ¿no? ¿Cómo se demuestran los teoremas cabalísticos? Pues A y B pertenecen a la misma familia numérica. Entonces, cuando se dice que a los ojos de Yahvé es muy valiosa la muerte de sus santos, se está diciendo también que un santo que muere ya está encaminado hacia la comprensión, hacia la percepción de la verdad de la Torá. ¿Por qué? Porque la expresión Ha'emet, la verdad, HaTorá, vibra en la misma frecuencia que la declaración que dice
es valioso a los ojos de Yahvé la muerte de sus santos. ¿Veis, no? Bueno, baste con esa. Y luego continúa estos comentarios de Rabbi Akiva y ahora comenta el otro, Ben Zoma. Ben Zoma, ¿qué le ocurre? Bueno, pues que entra al jardín, al Pardés, y sale, pero claro, sale pues con la razón deteriorada. Con la razón deteriorada. Entonces, el comentario que hace Rabbi Akiva es, otra vez, cita otro salmo que es, bueno, esta vez no es un salmo, es un del Proverbios, del libro de Proverbios. Proverbios 25, 16, que dice, si encuentras miel, come lo que necesites. Si encuentras miel, come lo que necesites. ¿Qué se dice de este sabio Ben Zoma? Pues se dice en la tradición que era un rabino de gran erudición que estaba casi obsesionado por descubrir los secretos de la Torá. Y en ese afán de descubrir los secretos ocultos de la Torá, no calibró su capacidad de recibir correctamente eso que estaba descubriendo. Es como si uno de nosotros, que no somos alpinistas profesionales, nos metemos a subir un 8000 o una montaña más baja, sin ser alpinistas ni montañeros entrenados. Pues lo más probable es que nos ocurra una desgracia, ¿no? Si no nos damos media vuelta antes de tiempo. Bueno, pues Ben Zoma representa también un arquetipo. Ben Asai, el primero, representa también un arquetipo, que es el sabio que va investigando y sabiendo perfectamente cuál es la medida de sus posibilidades. No se atreve a ir más allá de lo que le permite su capacidad de recibir luz y vida. Fijaos, Anoji Jaor Bejajai Mi Shem. Yo soy la luz y la vida que proviene del nombre. Pero la recepción de la luz y la vida tiene que ver con mi capacidad receptora. Si mi capacidad de receptora no es todavía muy elevada, si yo recibo demasiada luz y demasiada vida, es como si metiera los dedos en el enchufe, por decirlo así. Recibo una descarga de electricidad que me puede hacer que mi cuerpo se muera. Entonces, Ben Zoma es ese tipo de sabio, de investigador, de alguien interesado en su propio conocimiento, pero que no tiene medida de lo que puede admitir y de lo que no puede admitir. Por eso la cita está perfectamente ajustada. Claro, lo dice de una manera como muy familiar, ¿no? Que todo el mundo lo puede entender, porque ese es el genio de las alegorías dichas o escritas en lengua hebrea, ¿no? Se transmiten grandes verdades mediante enunciados que tienen que ver con la vida diaria, porque así es el genio del hebreo. El hebreo es reacio a los grandes conceptos abstractos, a diferencia del griego, ¿no? El idioma griego tiene una vocación por la abstracción, por los conceptos. Por eso la filosofía nace en Grecia, ¿no? En la Grecia antigua. Pero el hebreo no es así, funciona de otra manera. De hecho, la frase hebrea empieza con el verbo. Con el verbo, luego viene el sujeto y luego viene el predicado. En las frases de las lenguas indoeuropeas empezamos por el sujeto, yo tal, ¿no? Sin embargo, en hebreo no es así. Vayomer Elohim, y dijo Elohim. Eso es una frase que se repite muchísimo a lo largo del primer capítulo de Génesis. Y dijo, o sea, lo primero es decir, y luego dice, ¿quién? Elohim, sea lo que sea Elohim. Bueno, pues veis que el comentario que hace en relación a Ben Zoma está perfectamente ajustado. Si encuentras miel, toma lo que necesites, porque si te hartas de miel, pues vas a coger un empacho y a lo mejor vas a vomitar la miel que has comido, ¿no? Eso es lo que significa que este sabio, el Ben Zoma, entra al Pardés y sale del Pardés, pero enajenado. ¿Tiene solución este Ben Zoma? Claro que sí. Entrar otra vez al Pardés y salir menos loco, si me permitís la expresión, entrar otra vez y salir un poquito menos enajenado hasta que llegue un momento en que entre al Pardés para morir allí, que es lo que hace el primero. El primero es el que marca la pauta a todos los demás. Es entrar al jardín para morir dentro del jardín. Y cuando mueres dentro del jardín de los misterios,
volverás a nacer dentro de ese espacio sagrado en el cual los misterios se te van a ir revelando progresivamente. Y eso lo refleja la cita que hace este Rabí Akiva en relación al primero, el Salmo 116, 15. Valiosa es a los ojos de Yahvé la muerte de sus santos. ¿Por qué es valiosa? Porque muere en estado de santidad. Si muriese en estado de no santidad, ya no sería tan valiosa. ¿Qué es lo que le pasa a este segundo rabino? Bueno, no se le llama rabino, solamente se le llama rabino a Rabí Akiva. Es hijo de, porque todavía está en camino, ¿no? Hijo de. Entonces, la solución para este sabio es volver a entrar al Pardés una y otra vez, hasta lograr morir en el Pardés. Bueno, y ahora vamos a ver el caso más interesante, que es el más conflictivo, siempre ocurre, que es el de Ben Abuya. Bueno, voy a referirme también a los números de cada uno, porque tienen que ver. Claro, Ben Azai, su número es 140. 140 es el nombre el número de una raíz, que es la raíz Alam. Alam, que significa ocultar. De ahí viene Olam. Alam. Esto significa literalmente ocultar. De ahí viene la palabra Olam. Olam es mundo. ¿Por qué? ¿Qué relación hay entre el ocultamiento y el mundo? Bueno, pues lo siguiente. Todo creador de un mundo se oculta en su mundo. O el mundo creado oculta a su creador. Hasta que el creador emite un mensajero que se introduce en el mundo con la misión de revelar al creador al mundo creado. Parece un juego de palabras, pero yo creo que se entiende, ¿verdad? Todo creador queda oculto por el mundo que así él ha creado. Queda oculto. Pero ese creador sabe que tiene que enviar un mensajero, un ungido, un Mashiach, un Cristo. Pues la palabra Cristo en griego significa lo mismo que la palabra Mashiach, ungido. ¿Quién es un ungido? Alguien al que se le encomienda una tarea. Entonces, el alma, la Neshama, es el ungido de la Yehidá, que es como en Kabbalah llamamos a la identidad suprema de todo ser humano. El ungido es aquel al que se le encarga la tarea de entrar al mundo para dar a conocer al Creador a todas las criaturas del mundo. Dicho en pocas palabras. Bueno, entonces, Alam significa ocultar. ¿Pero qué ocurre cuando nos morimos? Nos ocultamos al mundo. Nos ocultamos al mundo. Pero volvemos a nacer, pero el que muere en el Pardés, ya hemos visto que vuelve a nacer dentro del jardín sagrado. Sigue oculto al mundo, porque ya está viviendo en ese mundo espiritual que está oculto para todos aquellos habitantes del mundo que todavía no han logrado el grado de santidad necesario para entrar al Pardés y empezar a comprender los misterios que allí se revelan. No sé si eso se entiende. Luego tenemos Ben Zoma, que es ese sabio que carece de la medida o carece del conocimiento de qué es lo que puede recibir como conocimiento manteniendo su estado de razón funcional. Y el valor numérico de Ben Zoma es 106, que se corresponde con la palabra Kaf, que vale 106. Esto es una Kof que vale 100 y la Baf vale 6. ¿Y qué es Kaf? Kaf literalmente es hilo de medir. Hilo de medir, ¿no? Es el hilo que se utilizaba para saber a qué profundidad estaba el agua de un pozo. Estamos hablando de un momento en que la cultura pues es de tipo agropecuaria, ¿no? Las personas que vivían en esta época pues se dedicaban a la agricultura, a la ganadería o al comercio o a las industrias artesanales. Y los pozos eran necesarios para sacar el agua para los usos domésticos o el agua para dar de beber al ganado, ¿no? Entonces era importante saber a qué altura se encontraba el agua del pozo, si el pozo estaba bien provisto de agua o tenía muy poca agua. ¿Cómo se hacía? Pues se cogía un hilo, se ataba un pedazo de madera que flotase, algo que flotara, y se hacía descender poco a poco por el brocal del pozo hasta que la tensión del hilo desaparece, ¿no? ¿Qué significa que desaparezca la tensión? Pues que se ha llegado ya a la superficie del agua, ¿verdad? Entonces se hace una muesca en el punto del hilo, donde ya la tensión del hilo, hay una tensión porque va bajando por gravedad, pues el hilo está tenso.
hasta que lo que hay en el extremo final del hilo, que es un pedacito de madera que flote, lógicamente, no valdría una piedra, porque la piedra penetraría en el agua y eso no valdría para medir la altura, ¿no? Entonces, cuando pierde tensión el hilo, se hace una muesca o una señal en el punto donde yo tengo cogido el hilo y luego lo saco otra vez y mido la longitud que hay entre esa señal que yo he puesto y el extremo final del hilo donde he puesto ese pedazo de madera. Esto se entiende, ¿verdad? ¿Qué significa esa palabra? Pues medir algo concreto, el límite, medir un límite. ¿Cuál es el límite que hay o la distancia que hay entre la superficie y la superficie del agua? Bueno, pues eso está en resonancia, el valor numérico de este sabio, el que enloquece, está en resonancia con su propia actitud, porque es aquel al que le conviene esa cita de decir, cuando encuentres miel, toma lo que necesites, no te atiforres de miel porque entonces te vas a empachar y vas a vomitar la miel que has ingerido antes. ¿Veis cómo se produce esa perfecta sincronía, ¿no?, entre el nombre de los sabios y lo que les pasa a cada uno de ellos cuando entran al Pardes? Bueno, y ahora vamos a ver el Ben Abuya, que es, en cierto modo, el más conflictivo y el más complicado de analizar, porque de él se dice que entra al jardín, pero sale convertido en un hereje. Es decir, empieza a predicar cosas erróneas, ¿no?, a infundir a todo el mundo que le escucha pues doctrinas completamente al margen de lo que es la verdad de la Torah, Haemet Hadorah. No os olvidéis que el que muere en el Pardes, la cita que se le hace equivale a la expresión Haemet Hadorah, la verdad de la Torah. Bueno, pues ahora el valor numérico de este personaje es 76, que pertenece también a otra raíz, que es la raíz Abad. Lo voy a poner aquí debajo. Abad significa trabajar. Entonces, ¿qué se cuenta de este personaje? Bueno, pues se cuenta que una vez que sale, convertido en un apóstata, en un hereje, el resto de los rabinos le llaman el otro, Ajer. Renuncian a llamarle por su nombre propio y le llaman con una especie de nombre alusivo que es Ajer. Ajer es el otro. Pero ¿qué ocurre? Se dice de él que cuando entra al Pardes ve a un personaje muy interesante dentro de la tradición judía, que es Metatrón, el ángel Metatrón. ¿Quién es Metatrón dentro del folclore o de la tradición judía? Pues Metatrón es el nombre que se le da al personaje Enoch, que es arrebatado al cielo. Si leéis los 10 descendientes de Noé, bueno, desde Adán hasta Noé, el número 7 de esa lista de descendientes es un tal Hanoch es Enoch, del que se dice que anduvo con Dios y Dios se lo llevó a los cielos, ¿no? Y dice la tradición que se le dio el mando de todas las huestes celestiales, de todos los ángeles que están al servicio de la obra divina, ¿no?, a este Hanoch. Y se le dio ese nombre, Metatrón. Entonces, se cuenta de este Ben Abuya que cuando entró al Pardes vio a Metatrón sentado en una especie de trono, ¿no? Entonces sacó la conclusión de que en el cielo había dos poderes, ¿no?, de que la divinidad suprema tenía como un adjunto, porque estar sentado en un trono en el jardín sagrado era algo propio de la divinidad. Entonces, cuando él vio a este personaje sentado en el trono, extrajo una conclusión que los demás sabios consideraron como herética, porque atentaba directamente al dogma más sagrado de toda la espiritualidad hebrea, que es el monoteísmo, un solo Dios, ¿no?, que es lo que dice esa frase que habréis oído alguna vez: Shema Israel, escucha Israel, Adonai Elohenu, el Señor es nuestro Dios, Adonai Echad, el Señor, Adonai es lo mismo decir Yahvé Echad, el Señor es uno. Y la primera herejía que cometió y que empezó a propalar este Ben Abuya es que en el cielo había dos poderes: Yahvé, o las 4 letras, Yod He Vav He, y el tal Metatrón. Y eso fue considerado como la máxima herejía posible. Posteriormente, se dice de este Ben Abuya que se fue distanciando progresivamente de todo el mundo sagrado, religioso,
y entraba en las escuelas donde se enseñaba la Torá, la Torá y el Talmud, tratando de convencer a todos los estudiantes de que abandonaran los estudios sagrados y que se dedicaran a aprender cosas prácticas, como aprender un oficio, ¿no? ¿De qué os sirve estudiar las cosas del más allá y de la divinidad y tal? Lo que tenéis que hacer es aprender un oficio, ganaros la vida, ¿eh? Entonces, claro, eso está bien, pero está bien en un entorno inadecuado, ¿eh? Porque en una academia o en una escuela donde se enseña a los misterios contenidos en la Torá y en el Talmud, y el Talmud es como la tradición oral puesta por escrito, pues ese no es el espacio adecuado para predicar a quienes están entregados al estudio de las cosas divinas, para predicarles un mensaje que fuera de ese contexto está perfectamente justificado, ¿no? Porque se puede estudiar las cosas del cielo y al mismo tiempo las cosas de la tierra, ¿no? Bueno, entonces esa es la razón por la que a este personaje se le considera un hereje. Y hay una frase muy interesante que yo la he descubierto hace unas horas, y os lo digo tal cual, unas horas, que es la siguiente. Voy a borrar esto, lo voy a escribir y luego la comentaré, que es lo siguiente. Eved, que es de la raíz abad, viene la palabra Eved, que significa dos cosas. Significa esclavo o trabajador, esclavo, y también puede significar servidor, ¿eh? Es decir, dicho en términos muy, muy sencillos, tú puedes trabajar por cuenta ajena, entonces eres un esclavo de tu amo, el que te paga, el que te manda tu trabajo y te da un salario. O puedes trabajar por cuenta propia, ¿eh? Puedes trabajar para un amo externo, entonces eres esclavo del amo externo, o puedes trabajar para tu amo interno, y entonces ya no eres un esclavo, eres un servidor de tu yo superior, ¿no? ¿Veis, no? La ambigüedad o la ambivalencia, más que ambigüedad, que tiene la palabra Eved. Eved. Esto se transcribiría así. Eved. Que, repito, puede ser las dos cosas, esclavo o servidor. Entonces, la historia de este Ben Abuya es que quiso ser trabajador por cuenta propia, pero no estuvo a la altura de la exigencia que supone ser trabajador por cuenta propia, de servir a tu yo interno. Entonces se convirtió en un trabajador por cuenta ajena, en un esclavo de la tierra, en un trabajador de la tierra, que no es algo necesariamente o intrínsecamente perverso, porque está muy bien trabajar la tierra, es decir, ocuparse de los asuntos mundanos. Pero ocuparse de los asuntos mundanos no significa renegar de los asuntos del cielo, ¿eh? Yo puedo ser trabajador de la tierra y al mismo tiempo empezar a reorientarme como trabajador del cielo. Esto se entiende, ¿verdad? Entonces, si yo escribo simplemente la expresión que dice, describe el recorrido desde el trabajador de la tierra hasta el trabajador del cielo, y eso sería así. Me'eved. La letra mem se pone al principio para designar procedente de, ¿no? Me'eved, desde. Me'eved haaretz. Esto es Eved, desde el trabajador de la tierra. Haaretz es tierra, este es el artículo. Esto es Me'eved haaretz. Y la partícula o la preposición inseparable complementaria de la mem es la lamed, que significa hacia, ¿no? Desde hacia, desde hacia, desde el trabajo de la tierra hacia el trabajo del cielo. Le'eved ha-shamayim. A ver si logro que me quepa. Voy a escribir letras un poquito más pequeñas. Ha-shamayim. Esto es shamayim, shin, mem, yod, mem, y el artículo. Bueno, esa frase significa la transición entre el trabajo de la tierra. Durante una primera etapa yo estoy dedicado al trabajo de la tierra, a aprender a ganarme la vida, lo cual está muy bien. Pero llega un momento en que tengo que reorientarme y convertirme en un trabajador del cielo. Es decir, empezar a hacer contacto con mi yo superior y convertirme en un servidor.
en un servidor. Bueno, pues esto es lo que significa, lo que quiere decir esta frase. Me Eved Haaretz, desde el trabajo de la tierra, le Eved Hashamayim. Bueno, si calculamos el valor numérico de todo esto, esto resulta 913. ¿Y qué es 913? 913 es el valor de la primera palabra con que empieza la Torá, Bereshit. En un principio, Bereshit. Pero Bereshit yo lo puedo poner de la siguiente forma. Si yo cojo la primera y la segunda y la quinta y la sexta, porque hay 6 letras, yo esto lo puedo transformar en lo siguiente. Berit Esh. Esto creo que lo hice el mes pasado también. Berit Esh. Y Berit Esh es pacto de fuego. Literalmente. Pacto de fuego. Berit es pacto, alianza, y Esh, Aleph Shin, fuego. Pacto de fuego. Es decir, la transición entre ser un trabajador de la tierra a ser un trabajador del cielo equivale a que yo tengo que hacer un pacto de fuego. Tengo que unificar los 3 fuegos que constituyen a un ser humano. Esto lo desarrollé con bastante amplitud el mes pasado. Tenéis la grabación en el canal de YouTube y ahí lo podéis comprobar o ver. Entonces, ¿cuáles son esos 3 fuegos? El fuego del aliento, ruaj, ¿no? El fuego del corazón y el fuego de la sangre. Fijaos esas 3 palabras que altísimo grado de complementariedad tienen entre ellas. El aliento, el corazón y la sangre. Cuando yo respiro, ¿qué hago? Introduzco aliento en mi cuerpo, en la sangre. Esa sangre rica en oxígeno va al corazón, que la distribuye por todo el cuerpo. La sangre pobre en oxígeno vuelve al corazón, que la manda a los pulmones. Y se repite el ciclo, ¿verdad? Por lo tanto, esas 3 palabras, ruaj, lev, ruaj es viento, aliento, lev, corazón, dam, sangre, las 3 conjuntas describen a la perfección la totalidad del ser humano. Es el símbolo natural de una realidad sobrenatural que es lo que somos como entes trascendentes, ¿no? Espíritu, alma, cuerpo. El espíritu es ruaj, el alma es lev, el corazón, y el cuerpo es la sangre. La sangre es como si dijéramos el representante del cuerpo. Bueno, pues cuando yo hago pacto de fuego, ¿qué significa hacer un pacto de fuego? Pues lograr la síntesis entre esos 3 fuegos. Porque yo puedo transformar esta expresión en lo siguiente. El fuego de ruaj es haruaj, halev, del corazón, ve, ha, dam. Aquí tengo fuego de ruaj, esto es ruaj, del corazón, halev, lev, el corazón, ve, ha, dam, y de la sangre. Esto equivale a berit, porque tiene el mismo valor numérico que es 612. Y luego tengo esh, que también es fuego. Pero fijaos, esh, que vale 301, equivale a minja dabar. Minja dabar. Minja significa proveniente de la palabra. Minja dabar. Esto vale 301. Es decir, fijaos, otra información interesante que está recogida en esa expresión. El fuego proviene de la palabra. Esh minja dabar. ¿Por qué lo sé? Porque hay una coincidencia numérica, pertenecen a la misma familia numérica. El fuego que la acción de hablar. La acción de hablar enciende el fuego. Enciende el fuego en uno u otro de sus 3 aspectos. Cuando el hablar transmite la vivencia interna del yo superior, entonces enciende los 3 fuegos que me constituyen como ser humano. El fuego de ruaj, del espíritu, el fuego del lev, del corazón y el fuego de la sangre. Y se produce el pacto de fuego. Que es justamente lo que dice esta frase. Min ha'eved ha'aretz, yo paso de una fase de mi vida donde soy un trabajador de la tierra, le eved hashamayim, a ser un trabajador del cielo. Y esta frase está en resonancia numérica con esta otra. El fuego, el pacto de fuego, que es el fuego de ruaj, el fuego del lev y el fuego de la sangre,
provienen de la palabra Min-Ha-Dabar. Este es otro ejemplo de los muchos que hay y que abundan en todo el sistema alfanumérico de la Torá. Bueno, pues entonces, en el caso de Ben Abuya, pues es esa su historia, ¿no? Es alguien que descubre algo que no es capaz de integrar y entonces se convierte en un trabajador de la tierra, en vez de dedicarse a un trabajador del cielo, porque todavía no le ha llegado el momento de ser un trabajador del cielo. Y para que veáis cómo hay una unidad trascendente en todas las religiones, y esto es ya lo último que voy a decir, que ya son las 9, en el mundo hindú se dice que hay 4 etapas en la vida de un hindú que practica la religión hindú, que en vez de hinduismo, un hindú diría Sanatana Dharma, la verdad universal. Hay 4 etapas en la vida de un hindú, que serían: la primera se llama Brahmacharya, que es la etapa del estudiante, donde se aprenden los conocimientos mundanos necesarios para ingresar en la siguiente etapa, que se llama la etapa del Grihasta, que es el amo de casa, que es cuando fundas una familia y entonces tienes que responder a tus obligaciones mundanas, que se corresponde con la primera parte del trabajador de la tierra. Todavía estás trabajando de la tierra, tienes que fundar una familia, atender la familia, tus obligaciones puramente mundanas, y cuando se dice que cuando veas a tus nietos correr por tu casa, entonces es el momento adecuado para ingresar en la tercera etapa, que es lo que se llama Vana Prasta, que es cuando te vas al bosque con tu mujer. Te vas al bosque con tu mujer. La mujer significa la relación dual maestro-discípulo. No hay que entenderlo la relación marital marido-esposa, sino la relación masculino-femenino entre el maestro, que tiene polaridad masculina positiva, y el discípulo, que tiene polaridad femenina. Y una vez que se ha producido la perfecta unión entre el maestro y el discípulo, pasas de la tercera a la cuarta y última etapa, donde te conviertes en un sannyasin, que es un renunciante. Cuando se ha producido perfectamente la fusión entre las dos polaridades, que es lo mismo que agotar el ciclo de los renacimientos sucesivos. Cuando se produce la perfecta fusión entre el alma encarnada y el alma influyente, ya has conseguido dominar y controlar perfectamente toda la materia mental, astral y física, en el seno de la cual han tenido lugar todas tus reencarnaciones. Y esto se expresa a la perfección en otro versículo de la Torá, concretamente en el penúltimo del 2.º capítulo, donde se dice lo siguiente: abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y serán los dos una sola carne. Fijaos que es lo mismo, dicho en otro contexto, pero es lo mismo. Abandonar a su padre y a su madre no significa emanciparse, que es la lectura más evidente desde un punto de vista puramente exotérico. Abandonar al padre y a la madre significa vive de tal manera que tu necesidad de reencarnar vaya disminuyendo de manera progresiva hasta extinguirse. Porque mientras estemos atados a la rueda de los renacimientos sucesivos, necesitamos un padre y una madre. ¿Por qué los necesitamos? Porque solamente el padre y la madre biológicos nos van a proporcionar el último eslabón de la cadena de cuerpos con los cuales nosotros vamos a vivir o estamos viviendo esta vida. Solamente el padre y la madre nos proporcionan el cuerpo físico. Los otros cuerpos son producto de la actividad creadora del alma, con una necesaria colaboración de la evolución paralela y complementaria de la nuestra, que es la evolución de los ángeles, los melahim en hebreo, los devas en sánscrito. Entonces, fijaos, la frase que tiene exactamente la misma estructura. Paso de ser un trabajador de la tierra a ser un trabajador del cielo. Tengo que vivir de tal manera que vaya desapegándome progresivamente del padre y la madre, que vaya eliminando la necesidad de reencarnar, que vaya completando las simbólicas 777 vidas, al final de las cuales ya no necesito ni padre ni madre. Y me uno a mi mujer y seremos los dos una única carne. Pero repito, a la mujer con la que yo me uno íntimamente no es la esposa o no es el esposo. Da igual la alternancia de polaridades. Es la perfecta unión entre el alma que hemos llamado influyente y el alma encarnada. Maestro, discípulo, plenamente unidos e identificados en una misma realidad. Bueno,
pues me quedan muchas cosas por decir. ¿Qué pasó con pero... Rabí, el que su nombre no era hijo de, que entró en paz y salió en paz? Ah, Rabí Akiva, pues bueno, antes lo he explicado. Rabí Akiva es el que está perfecto, o sea, que es un nombre completo. Entrar en paz significa entrar en estado de perfección, por lo tanto, con plena capacidad para recibir y asimilar correctamente los misterios que te son revelados dentro del Pardés. Rabí Akiva es el símbolo del hombre perfecto, porque hay que entender que estos personajes, que son históricos, existe constancia documental de su realidad histórica, están tratados en esta fábula, o esta leyenda, están tratados de manera mítica. Rabí Akiva representa el hombre perfecto, el hombre que ha, hombre o mujer, hombre en sentido andrógino, el hombre que ha completado su ciclo de reencarnaciones sucesivas y se ha emancipado completamente de la materia más densa. Por lo tanto, la controla y puede contribuir a su benéfica redención, ¿no? A la elevación del nivel vibratorio de la materia, la redención de la materia. En términos cristianos es la asunción de la Virgen al cielo. La Virgen como símbolo cristiano de lo mismo que en otras muchas religiones simboliza la diosa madre, la materia, la sustancia, que tiene que ser elevada a los cielos, ¿no? Entonces, el papel de Rabí Akiva es ese. El más evolucionado era el primero, ¿no? No, el primero, a ver, de los tres que entran, ese sí es el más evolucionado, por decirlo con esos términos, ¿no? Es Ben Azaí, que es el que muere dentro del jardín. O sea, que ya eleva la materia directamente. Está en el proceso correcto de ir redimiendo la materia de sus vehículos y de acercarse sucesivamente a su fuente espiritual, con la cual se identificará y se convertirá en lo mismo que ya es Rabí Akiva. Que ya es Rabí Akiva. Es una pena que no tengo tiempo para decir algunas cositas, pero no me voy a privar de una nada más, que es lo siguiente. Y ya con eso ya os doy la palabra a vosotros, porque seguro que tendréis algún comentario que hacer. Que es lo siguiente. Si yo sumo el valor numérico de todos los cuatro sabios, Ben Azaí, Ben Zomá, Ben Abuyá y Rabí Akiva, obtengo el número 717. Y este número equivale a la expresión, la voy a escribir y luego la comento, Tzitzat ha-gil gulim. Tzitzat ha-gil gulim. Tzitzat significa la flor de. Es el estado constructo de la palabra tzitzá. Tzitzá significa flor, una flor genérica. Tzitzá, esto es una tzade que tiene ese sonido. Tzi, tzi, una yod con un puntito debajo es la vocal i. Tzitzá, tzitzá, la flor, y si digo la flor de, entonces quito la G, la letra G, y pongo una taf. Entonces esto significa la flor de. ¿De qué? De las rotaciones. Estas son las rotaciones. ¿Y qué quiere decir eso? La flor de las rotaciones. Pues la flor significa el producto final de un desarrollo. La flor empieza siendo un capullo de flor, ¿verdad? Y cuando se ha desarrollado plenamente, pues es una flor en el pleno sentido de la palabra. Entonces, cuando se dice la flor de las rotaciones, se está diciendo que ya las rotaciones han llegado a su punto culminante, que se han consumido ya las simbólicas 777 vidas. Eso es la flor de las rotaciones, Tzitzat ha-gil gulim. Y cuando se calcula el valor de esta frase, se obtiene 717, que es la suma, voy a recordar los números, la suma de 140, que es Ben Azaí, de 106, que es Ben Zomá, más Ben Abuyá, que es 76, y más, la pone aquí debajo, y más Rabí Akiva, que es 395. Esto sí, hacéis la suma, os da 717. Es decir, esos cuatro sabios representan, simbolizan el recorrido completo de todo ser humano, desde la primera vida como ser humano hasta la última, hasta alcanzar la liberación. Hasta alcanzar la liberación. ¿Veis? De nuevo cómo funciona el sistema gemátrico de la lengua hebrea con una precisión matemática absolutamente prodigiosa, absolutamente prodigiosa. Bueno, ahora os doy la palabra para las preguntas, comentarios que queráis hacer, porque seguro que hay cosas que han quedado así como
A ver, Miguel Ángel. ¿Qué simboliza jardín o paraíso? ¿Qué simboliza? Bueno, pues simboliza un recinto cerrado, aislado del mundo exterior, en cuyo interior pueden tener lugar o tiene lugar la revelación de los misterios. Es un espacio místico. Por eso se dice que es un jardín cerrado. Un jardín es un espacio ordenado, ¿no? Donde todos los reinos de la naturaleza están ordenados, ¿no? Plantas, animales, pájaros, todo lo que vive en ese interior del jardín representa la máxima expresión de cada uno de esos reinos, ¿no? Entonces, cuando ingresa al ser humano, tiene que alcanzar su máxima expresión como ser humano. Entonces, el jardín representa eso, Pardés. ¿Una tradición puede ser, o una escuela, Sí, puede ser símbolo de cualquier espacio íntimo, oculto, cerrado, donde en una escuela filosófica o esotérica pues tiene lugar la explicación o la revelación de determinados misterios. Pero bueno, el símbolo o el significado profundo de la palabra Pardés es ese, ¿no? Jardín cerrado. De hecho, las 4 palabras, Pardés se escribe de esta manera. Cada una de las 4 letras que configuran esta palabra se interpreta como un nivel en el proceso de descubrir los secretos de la Torá. Desde el nivel básico, Peshat, esta letra P es la inicial de la palabra Peshat, que significa lo que es literal. La letra Resh significa la impresión emocional que yo tengo cuando leo un texto hebreo. La letra Dalet es la inicial de Drash, que significa indagar, buscar, que es lo que yo encuentro utilizando el intelecto, porque los 2 primeros niveles ocurren de manera espontánea. Yo leo un texto y recibo una impresión emocional de manera espontánea, sin que mi intelecto tenga ningún papel. Pero si yo quiero empezar a descubrir o a indagar en el sentido de ese texto, tengo que utilizar mi voluntad para descubrir eso que está supuestamente oculto en el texto. Entonces, aplico ya eso que se llama Drash, la letra Dalet. Y la letra Samech es la inicial de la palabra Sod, que es misterio, ¿no? Que es el nivel último de interpretación de la Torá. Entonces, la palabra Pardés se utilizó desde tiempos ya muy antiguos como un resumen de todo el recorrido que tiene todo ser humano para descubrir el sentido oculto, no solamente del mundo natural en el que vive, sino su propio sentido oculto, ¿no? Lo que en él está oculto a su percepción más superficial. Eso es lo que significa Pardés. Con respecto a lo que has hablado del desapego, todo lo que hagamos en esta vida que facilite la conexión, ¿no? O sea, como esa ascensión, es como trabajo que ya llevamos hecho. El desapegarse en este mundo es un poco más doloroso, creo, que si nos desapegamos cuando ya no tenemos cuerpo es mucho más fácil, ¿no? Bueno, siempre tenemos cuerpo. Vale, Siempre. Cuerpo físico. Eso sí. Entonces ya, porque no me sirve lo que, ¿no? O sea, si son objetos o es algo material, por ejemplo, pues no, Claro, no te sirve. Entonces es más fácil desapegarse, ¿no? Bueno, es más fácil o más difícil, porque si yo paso por la experiencia de la muerte y mantengo muchos apegos de tipo emocional, tengo toda una gama de deseos insatisfechos. Cuando quiero satisfacer esos deseos, como me falta la herramienta para satisfacerlos, experimento la angustia o la frustración de no poder satisfacer el deseo que vive en mí. De esa manera se va purgando el cuerpo emocional, que es el cuerpo de deseos, se va purgando hasta que va siendo eliminado de manera progresiva, ¿no? Cuando es como un teléfono que ya tiene muy poca batería o que tiene mucha batería pero que ya no está conectado a la red. Entonces, hasta que se descargue del todo, pues pasará un tiempo, ¿no? Entonces, los deseos no cumplidos durante la vida física, como más allá de la vida física ya no es posible cumplirlos, ¿no? Pues entonces ese vehículo, que es el cuerpo astral, que contiene esa energía que está impregnada de deseos mundanamente orientados, pues se va muriendo progresivamente, con la colaboración del usuario del cuerpo, que esa es una característica importante de cómo se eliminan los 2 cuerpos psíquicos, el astral y el mental. La característica importante es que el usuario de esos cuerpos, durante el tiempo que duró la vida, puede colaborar conscientemente en la eliminación de sus vehículos astral y mental.
puede colaborar mediante una actitud de desapego, porque llega un momento en que se comprende en qué momento se está viviendo, ¿no? Se está viviendo ese momento donde lo único que me importa es retornar a la fuente. Y quien está retornando a la fuente es consciente del lastre que todavía tiene en su cuerpo emocional, ¿no? Entonces, reorientando su atención, dejando de alimentar lo que está presente en el cuerpo emocional, eso muere por inanición. Porque cuando la atención no se concentra en lo que está presente como vibraciones, energía vibrante, en el cuerpo astral, pues es como si yo no lo alimentara, como si tuviera un animalito en mi casa y nunca le doy de comer ni de beber hasta que se muera, ¿no? Eso hay que entenderlo simbólicamente, ¿no? Entonces, siempre es posible la colaboración consciente del usuario de los cuerpos psíquicos, el astral y el mental, para que la eliminación, fijaos que es mejor decir la palabra eliminación, más que morir, ¿no? La eliminación del cuerpo astral y del cuerpo mental tenga lugar lo antes posible. Lo antes posible dentro de las unidades de tiempo del plano astral y físico o mental, que por supuesto no son las mismas que las unidades de tiempo físico, ¿no? El tiempo no se computa en horas, minutos, segundos y años. Por eso no tiene sentido decir, entre una vida y otra pasan tantos años, ¿no? No tiene sentido. Porque más allá del cerebro físico, el sentido del tiempo desaparece. No sé si te he contestado. Sí, me ha relajado mucho. Ah, bueno, está bien. No, porque es más fácil, o sea, el problema es el apego emocional, no el apego físico. O sea, si yo estoy apegada a cosas materiales, pues es más fácil desapegarse de eso. Porque es algo que ya es inservible sin el cuerpo físico, ¿no? Yo sé, bueno, Hombre, que hay gente que sí se apega, ¿no? O sea, tiene su mansión o su casa, lo que sea, y después de muerto, o sea, sigue dando vueltas por allí. bueno, ¿No? Eso también, sí, ¿no? pueden darse casos de una atracción tan profundamente arraigada en el cuerpo emocional que ese cuerpo llega a tener una vida propia, ¿no? Como una especie de autómata que por atracción magnética pues se puede manifestar en lugares que han tenido una relevancia especial durante la vida, ¿no? Pero bueno, son casos esporádicos. Sí, claro. Bueno, no, el cuerpo astral exactamente no, porque el cuerpo astral se necesitaría un clarividente astral para percibir el cuerpo astral. Sería un cascarón astral que se ha densificado lo suficiente como para atraer éteres densos y densificarlos de tal manera que se haga perceptible ese éter condensado recubierto de una especie de vapor que se extrae de la atmósfera, obviamente, ¿eh? Para que esa especie de cascarón revestido con una sustancia etérea sea perceptible para la visión de alguien que esté allí, ¿no? Normalmente ocurre que hay una bajada brusca de temperatura, cuando hay una aparición fantasmal, hay una bajada brusca de temperatura porque ese, vamos a llamarle así, espectro fantasma, que se está materializando, roba calor de la atmósfera, ¿no? Roba sustancia gaseosa de la atmósfera para densificar su cuerpo etéreo, ¿no? Entonces, si robas calor del ambiente, pues alguien que esté en ese ambiente experimenta una sensación de frío repentina, ¿no? Y eso es un testimonio que se repite en todos los que han dicho o han reportado haber visto un fantasma, ¿no? Que algunos casos reales hay, ¿no? Hay también casos que son más de alucinación, ¿no? O problemas psiquiátricos. Bueno, ojo, que la alucinación tampoco es algo así baladí, ¿no? ¿En qué consiste una alucinación? Una imagen que se proyecta afuera, pero esa imagen está en el cerebro, o tú percibes algo con una especie de ventanita sensorial que se te ha abierto, que normalmente está cerrada, por las razones que sean, ¿no? Bueno, es un tema ya mucho más complejo que no sería ahora el momento, ¿no? Pues sí, ¿tienes algo más que...? ¿Eh? ¿Se ha entendido? ¿Vas a preguntar? Perdona. No, ya había terminado. Sí, claro, era una cosa. ¿Había alguna manera de averiguar ese nombre espiritual que revela el propósito de nuestro destino? Sí. ¿Ah, sí? Claro, cada uno puede conectar con su yo superior. Yo no te voy a revelar tu nombre. No, era Claro. por si había alguna manera, algún sistema. Pues vivir tu vida de la manera más correcta posible en todos los niveles de tu personalidad, mental, emocional, físico,
y esa purificación progresiva de los vehículos hace que se abra un camino directo de contacto con el yo superior. Y una vez que se ha construido ese canal de contacto, pues puede llegar la voz de ese yo superior y pasar por los 3 campos de fuerza por los que tiene que pasar, mental, emocional, etéreo, hasta llegar al cerebro. Porque entre la conciencia del alma y la conciencia cerebral se interponen 3 campos de fuerza, que si están en estado turbulento, la señal se pierde por el camino. Al cerebro no le llega nada. Y todo lo que no llega al cerebro, tú eres inconsciente de ello, ¿no? Entonces, cuando, como consecuencia de una vida correctamente vivida en todos los sentidos, de pensamientos elevados, sentimientos nobles y altruistas y acciones físicas correctas, todo eso convertido en hábito de vida genera un canal de contacto con el alma. Y eso es inexorable, eso es una ley absolutamente inexorable de la que nadie se puede escapar, en el sentido positivo. Entonces, cuando tú has construido un canal directo de contacto con el alma, lo que ocurre después es que oyes nítidamente la voz del alma. Nítidamente la voz del alma. Y, sí, pero ha habido casos que no han sido así. Por ejemplo, Sao Paulo del Paulo, que... ¿Te refieres a cuando iba camino de Damasco y tal? Que cayó y... no, pero fíjate, no, pero es interesante porque... Entonces, el camino de la virtud ese episodio requiere... No, te entiendo. Requiere un análisis cabalístico también, porque el encuentro de Saúl, todavía no se llama Pablo, con el Cristo resucitado, camino de Damasco, camino de Damasco, en ningún momento se menciona que se caiga del caballo, eso es un añadido posterior. No, pero es que se dice habitualmente, ¿no? Bueno, pero fíjate, la clave está en la palabra Damasco. La palabra Damasco, que se escribe... No quiero decir que seamos malos, ¿eh? No. O herejes o lo que sea. Ahí. Damasco se escribe así, en hebreo. Damasek. Damasek. Entonces, una de las técnicas de la Kabbalah es lo que se llama la temura. Temura consiste en reordenar las letras de una palabra para formar otra palabra. Entonces, si yo cojo la M, la Mem, la pongo al principio, luego cojo esta letra, la Kof, la pongo a continuación, luego cojo la Dalet, la pongo después, y pongo la última, la Shin, esto me forma la palabra Mikdash. ¿Y qué es el Mikdash? El santuario. Santuario. ¿Qué es el santuario? El espacio íntimo, sagrado, donde yo puedo encontrarme con mi alma, con mi yo superior. Entonces, ir camino de Damasco no es algo que se lo inventara el autor de los Hechos de los Apóstoles, que fue el texto donde aparece este episodio. Eso es una fórmula hecha dentro de la mística inherente a la lengua hebrea, que significa el encuentro con tu divinidad interna, con tu Cristo interno. Entonces, cuando Saulo de Tarso va camino de Damasco, sea o no sea cierta históricamente que iba a Damasco para reprimir ahí unos mesiánicos, porque entonces la palabra cristiano pues no existía en el sentido que luego se utilizó, ¿no? Un cristiano es un mesiánico, porque Christos y Mashiach es lo mismo, ¿no? Sea o no cierto eso desde el punto de vista histórico, lo que es eternamente cierto es que todos en algún momento dado nos vamos a encontrar con el Cristo camino de Damasco, camino del Mikdash, camino del Mikdash, porque Damasco es el símbolo externo, la ciudad de Damasco es el símbolo externo de un espacio interno sagrado, íntimo, el Mikdash, el santuario, ¿no? Bueno, a ver, la última. Sí, lo de nacemos donde morimos, luego lo he entendido de una forma, pero que no estoy segura de que sea esa forma que has querido decir. Y es como en el momento, como todo el transitar evolutivo que tenemos, ¿no? O sea, como si yo muero y he llegado como a tener un cierto grado de despertar, y luego nacería con ese grado de despertar. Sí, pero no tú.
La personalidad La persona, que te claro. suceda a ti, que no vas a ser tú. Claro, que sería como parte de mi alma, pero en otro cuerpo físico, ¿no? Sí, otra manifestación de quien tú eres en realidad, de quienes somos, porque ninguno somos quienes estamos siendo. O sea, somos una personalidad en tránsito hacia la fuente, vida tras vida, vida tras vida, vida tras vida, hasta que llega un momento en que una última personalidad está tan cerca de la fuente que se identifica con ella. Entonces se acaba el ciclo de las vidas sucesivas, ¿no? Y esa es una, como lo he entendido, pero luego también lo has comentado como que si muero en un estado de gracia, por decirlo, ¿no? De meditación, de exaltación del alma, Sí. luego nazco de esa manera también. A ver, O sea, naces... pues si imagínate que he logrado un bagaje evolutivo, pero he tenido un mal día y muero pues deprimida. Eso es como el estudiante que en el examen final comete un error y no por eso va a echar por tierra el trabajo de todo el curso. Es un ejemplo muy muy simple, ¿no? O sea, tú reanudas la vida en la historia a la que pertenecemos todos. La vida se reanuda allí donde se dejó en la vida anterior. Para bien o para mal. Si has hecho un buen trabajo en la vida anterior, entonces heredas una buena herencia, ¿no? Recibes una buena herencia de tus antepasados como personalidades, ninguna de las cuales has sido tú. De la misma manera que la personalidad que continuará a la personalidad que estamos siendo ahora, no seremos nosotros, porque en realidad nosotros no somos quien creemos ser. Cada uno de nosotros es el alma, la fuente, de la que salen todas las máscaras conscientes de ella misma, a las que llamamos así personalidad. ¿No? La palabra persona significa eso, máscara. Persona, el sonido a través de, ¿no? El sonido es la expresión, la manifestación de la conciencia del ocupante o del usuario del cuerpo. El cuerpo es la máscara, ¿no? A través de la cual tiene que oírse el sonido que proviene del yo profundo. Porque lo que se oye no es el sonido del yo profundo, lo que se oye es el sonido engendrado en los cuerpos. El sonido engendrado en el mundo mental, en el mundo astral. Cuando yo me identifico con mi mundo de pensamientos y de creencias, entonces es el sonido de mi cuerpo mental que está siendo activado por mi conciencia erróneamente identificada. No sé si esto se entiende. Sí, lo que has comentado antes, Claro. erróneamente. Entonces, no es la voz, no es la persona, no es el son que atraviesa los vehículos de manera que no se contamina en ese recorrido, porque a medida que va recorriendo los vehículos se va contaminando del ruido inherente a los vehículos. Ruido mental, ruido emocional, hasta que desaparece el ruido. Entonces se llega a lo que se llama, en hebreo se llama Dumiyat Halef Dal, el silencio del corazón pobre. Fijaos, esto ya va a ser lo último. Si yo digo el silencio del corazón pobre, que se llama así, Dumiyat Halef Dal, el valor es 536. 536, que se corresponde con la expresión Kol HaNeshama, la voz del alma. O sea, hasta que no... No, claro. Pero quiero llamaros la atención sobre, una vez más, se produce la sintonía. El silencio del corazón pobre. ¿Qué significa el corazón pobre? Pues el corazón que no tiene deseos posesivos. Es pobre de bienes materiales. No posee nada material, ¿no? Pero posee todas las riquezas del mundo espiritual. ¿Se entiende esa aparente paradoja? Entonces, cuando el corazón es pobre, el mundo interno está en silencio, porque no hay apegos. A todo estado erróneo de percepción le corresponde un ruido, una voz errónea, ¿no? Una voz ruidosa. Entonces, si yo elimino las voces ruidosas que hay en mi interior, alcanzo ese estado que se llama así, Dumiyat. Silencio es Dumiyat. El silencio de es Dumiyat. Halef, Lef, corazón, Dal, Dalet, Dalet Lamef, Dal es pobre, ¿no? Dumiyat Halef Dal. Calculas el valor numérico y te sale 536, que es lo mismo que Kol HaNeshama. Pues tengo mucho más apego de lo que yo pensaba, porque tengo acúfenos en mis oídos. Bueno, eso no te preocupes de eso. Y tengo bastante ruido. Eso es un problema puramente físico, no tiene nada que ver con lo tranquila. Vale. Yo también de vez en cuando tengo ruiditos y eso no tiene, tiene una causa orgánica por lo que sea, por un asunto del oído interno, pero eso no tiene nada que ver con el ruido, el vocerío interno. Tú puedes tener un corazón perfectamente pobre y silencioso y tener un incordio de apenas y ya está, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí
Y nada, muchas gracias por haberme escuchado y soportado. Y nada, hasta la próxima. Gracias a ti.